Entonces, siguiendo con el enunciado de la temperatura de la caldera, de que esta se comporta de manera uniforme en un rango de 90 a 100 grados centígrados y que está determinado por la ecuación x sub i igual a 95,4 RI. Entonces vamos a proceder con el segundo método de generación de números aleatorios. Entonces tenemos el método congruencial aditivo. En el video anterior expliqué el método congruencial cuadrático. Entonces, para este inciso B, el método congruencial aditivo necesita unos valores de unas semillas. En este caso tenemos de la semilla x sub 0 hasta la semilla x sub 6. Tenemos unos valores ya establecidos para cada una de esas semillas y tenemos el m, periodo de vida, igual a 32. Entonces, tenemos x sub 0 igual a 15, x sub 1 igual a 18, x sub 2 igual a 11, x sub 3 igual a 6, x sub 4 igual a 7, x sub 5 igual a 26, x sub 6 igual a 3. Entonces, este método, ¿qué consiste? Como su nombre lo dice, consiste en sumar o hacer adición de unas semillas. Esas semillas se suman de la primera a la última. Entonces, en este caso vamos x sub 0, sumo con x sub 6, x sub 1 la sumo con x sub 7, x sub 2 con x sub 8, y así sucesivamente va sumando la pareja, eh, dejando, dejando unas semillas intermedias que no se operan. Entonces vamos a poner x sub 7. Vamos a comenzar desde x sub 7. Vamos a generar 10 números aleatorios. Vamos a comenzar desde x sub 7 porque acá tenemos hasta x sub 6. Entonces vamos a sumar entonces x sub 6 más x sub 0. Acuérdense que es el final más la semilla inicial. Entonces tenemos como semilla final, tenemos a x sub 6. Entonces sería x sub 6 más x sub 0, que es la semilla inicial. Entonces tenemos 3 más 15 nos da 18. A ese valor que nos da aquí 18, le sacamos el módulo de 32. Entonces 18 módulo de 32 nos da igual a 18. Entonces el valor de x sub 7 es igual a 18. Pero nos interesa es hallar los números aleatorios. En este caso sería r sub 1. Que se halla es dividir este valor que nos da sobre m menos 1. Entonces m es 32 menos 1 daría 31. 18 entre 31 nos da 0.5806. Entonces este sería mi primer número aleatorio o mi primera medición de la temperatura. Entonces para x sub 8 vamos a sumar mi última semilla. En este caso es la semilla anterior. Sería x sub 7 más la segunda semilla, que sería x sub 1. Acuérdense que este x sub 0 ya lo hemos sumado para calcular x sub 7. Entonces vamos a utilizar x sub 1 para hallar x sub 8. Entonces, x sub 7 nos dio 18 más x sub 1, que es 18. Entonces nos daría 18 más 18. Nos daría 36, módulo de 4. Módulo de 32 nos da como resultado 4. Entonces hallamos mi segunda número aleatorio. Sería 4 entre 31, que eso nos da 0.1290. Ahora hallamos nuestro x sub 9, que sería sumar la semilla anterior, que es x sub 8, más la tercera semilla. En este caso la tercera semilla es x sub 2. Entonces sería 4 más 11, nos daría un valor de 15. Y el módulo de 32 de 15 nos da un valor de 15. Entonces tenemos que mi tercer número aleatorio va a ser igual a 0.4838. Entonces vamos a proceder a x sub 10, que es sumar la última semilla más la semilla más la tercera semilla. En este caso es x sub 3, o sea, o x sub 3. O también la cuarta semilla desde este orden. Primero esta, después esta, después esta y esta. Entonces vamos a tener entonces x sub 9 más x sub 3, entonces sería 15 más x sub 3, que es 6, daría 21.
A ese 21 le sacamos el módulo de 32, nos da como resultado 21. Entonces hallamos el número celebratorio X4, que es 21 sobre 31, nos da como resultado 0.6774. Procedemos a hallar nuestro X11, que es sumar X10 más X4. Entonces, X10 igual a 21, X4 es igual a 7, entonces sería 21 más 7 es 28. De ese 28 sacamos el mod 32, que es igual a 28. Entonces, nuestro quinto número celebratorio va a ser igual a 28 sobre 31, que es 0.9032. Entonces, ese sería este valor, nuestro quinto número celebratorio. Vamos a hallar a X12, que es igual a X10 más X5. Entonces, vamos a hallar a esa X12, que es X11 más X5. Entonces tenemos que X11 es igual a 28 más X5, que es igual a 26. Entonces tenemos 28 más 26 nos da 30, 54. Entonces le sacamos el módulo a 54, sacamos el módulo de 32, da como resultado 22. Entonces, R6 o el sexto número celebratorio va a ser igual a 22 sobre 31. Entonces, daría 0.7096. Hallamos nuestro séptimo número celebratorio, que es X13, que va a ser igual a X12 más X6. Entonces, X12 es igual a 22 más X6, que es igual a 3. Entonces, daría 25. Ese 25 le sacamos el mod de 32 y nos da como resultado 25. Hallamos nuestro séptimo número celebratorio, que es 25 sobre 31, nos da 0.8064. Procedemos a hallar nuestro octavo número celebratorio, que corresponde a XU14. Entonces sería sumar a XU13 más XU7. XU13 nos da 25 y XU7 nos da 18. Entonces daría 25 más 18, eso nos da como resultado 43. Entonces, eso nos daría como resultado, sumamos a X13, que es 25, más 18. Eso nos da como resultado 1. Entonces tenemos que R sub 8 o el octavo número celebratorio es igual a 0.0322. Hallamos nuestro X sub 15, que es X sub 14 más X sub 8. Entonces, X sub 14 es igual a 1 más X sub 8 es igual a 4, daría 4 más 1 o 1 más 4, que es igual a 5. A 5 le sacamos el módulo de 32 y nos da como resultado 5. Hallamos nuestro noveno número celebratorio, que es 5 sobre 31. Esto nos da como resultado 0.1612. Hallamos X sub 16, que es X sub 15 más X sub 9. Entonces X sub 15 es 5 más X sub 9, que es 15. Eso nos da como resultado 20. A ese 20 le sacamos el mod 32, nos da como resultado 20. Entonces hallamos nuestro último número celebratorio, que es 0.6451. Entonces esos serían como tal los valores que vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación de que estudia el comportamiento de la temperatura en la caldera. Entonces tenemos 10 números aleatorios, entonces debemos hacer 10 cálculos. Vamos a tener acá 10 temperaturas. Recuerdo que la ecuación que me estudia el comportamiento es 95 más 4 veces R sub I. Entonces R sub I toma el valor de R1, de R2, R3 hasta R10 en este caso. Entonces vamos a reemplazar cada uno de estos valores en esa ecuación
Entonces, repasando nuestro primer R1, vamos a tener 95 más 4 por este valor, que es 0.5806. Vamos a tener que la primera temperatura para nuestra primera medición va a corresponder a 97.322 grados centígrados. Y así hacemos con los otros valores, los otros R. Entonces, para nuestra segunda R tenemos que la temperatura va a ser igual a 95.516 grados centígrados. Para nuestro tercer R3, nuestro tercer número oscilatorio, tenemos que la temperatura va a corresponder a 96.935 grados centígrados. Entonces, para el R4, acuérdense que la ecuación es 95 más 4 R sub I, que R sub I me toma estos valores. Entonces sería 95 más 4, que ese 4 me multiplica a 0.6774, me va a dar que la temperatura va a ser igual a 97.709. Para R5 voy a tener que mi temperatura va a ser igual a 98.612. Para R6 voy a tener que mi temperatura va a ser igual a 97.838. Para R7 voy a tener que mi temperatura va a ser igual a 98.225 grados centígrados. Para R8 tenemos que la temperatura va a ser igual a 95.128 grados centígrados. Para R9 tenemos que la temperatura va a ser igual a 95.64 y para R10 tenemos que 97.58 va a corresponder la temperatura en esa última medición. Entonces tenemos 10 temperaturas, 10 mediciones. Entonces vamos a calcular, vamos a identificar más bien cuál es nuestra máxima temperatura en estos valores y cuál es la mínima de ellos. Y vamos a determinar un rango y vamos a determinar cuál es la variación que me presenta en estas 10 mediciones. Entonces, mi temperatura máxima en este caso me va a corresponder a 98.612. Entonces voy a escribir acá, temperatura máxima igual a 98.612 grados centígrados. Y mi temperatura mínima me va a corresponder a 95.128 grados centígrados, ya que 95.128 grados centígrados es mi menor valor de estos que están aquí. Entonces vamos a hallar la variación en delta de X, entonces sería delta de temperatura, que va a ser igual a restarle 95.128, o sea, restarle a 98.112 grados centígrados, restarle 95.128 centígrados. Eso nos daría como resultado 3.484 grados centígrados. Esa sería la variación de la temperatura. Entonces, la temperatura en qué rango va a estar. Entonces, sería mi temperatura mínima hasta mi temperatura máxima, que sería 95.128 hasta 98.612 grados centígrados. Entonces, ese sería mi rango. Entonces, vamos aquí a graficar cuál es el comportamiento de la temperatura. Acá en el eje X tenemos lo que corresponde a las mediciones, en este caso son 10 mediciones. Y acá en el eje Y tenemos los valores de la temperatura para cada una de esas mediciones. Entonces, para la primera medición, tenemos que la temperatura va a ser igual a 97.322 y así graficamos para la segunda este valor, para la tercera este valor, para la cuarta este valor, hasta para la última medición graficamos este valor de temperatura. Entonces, graficando esos valores, vamos a tener esta línea de tendencia de la temperatura. Entonces, podemos observar que esa temperatura se comporta de manera uniforme en el rango de 90 a 100 que se estipuló inicialmente en el enunciado. Aquí vemos que aquí no sobrepasa el 90, el límite inferior, tampoco sobrepasa el límite superior que es 100. Entonces se comporta en ese
en ese promedio de 90 a 100 la temperatura. Entonces podemos concluir que la temperatura de la caldera está entre 95.128 grados centígrados hasta 98.62 grados centígrados, con una variación de 3.484. Entonces vamos a comparar con el método congruencial cuadrático, ver cómo varían estos rangos y esta variación. Entonces comparando con acá, vemos que no hay una diferencia así tan notoria de las temperaturas. Entonces por ahora podemos decir que son bastante cercanas estos rangos y esta variación. Entonces vamos a tener un comportamiento por ahora bastante, se puede similar a esa variación que se presenta. Entonces vamos en otro video, voy a explicar el método de cuadrado medio para este mismo ejercicio. Entonces vemos en otro video.